¿sí? Ustedes, si se acuerdan, sobre la secundaria, hubieron dos grandes filósofos griegos, que era Parménides y Heráclito. Estos dos filósofos, en la época previa a lo que fue el auge del hombre, que va a ser con Sócrates, Platón y Aristóteles, estos filósofos trataban de explicar la naturaleza, ¿no? El cosmos. Por eso se llamaban los filósofos cosmólogos, que trataban de explicar, por ejemplo, los elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, el fuego. Acá tenemos a Anaximandro, Anaxágoras, todos estos filósofos tan importantes, ¿no? Pero bueno, estos dos filósofos fueron importantes para lo que nosotros queremos ver ahora. Fíjense, Parménides, ¿qué decía? Parménides decía, miren, en realidad, cuando yo observo la realidad, si bien observo que hay cosas que se modifican, en realidad las cosas no cambian, sino que las cosas son efectivamente como las vemos. Entonces, este fue el filósofo de la estabilidad, de la firmeza, de que aquellas cosas no cambian, de que todo permanece. Parménides llegó a la conclusión de que todo permanece a pesar de que hay modificaciones, pero que en realidad esas modificaciones no son sustanciales, sino que todo permanece. Ahora bien, un filósofo contemporáneo le va a responder que no, que es todo lo contrario, que es Heráclito, que es el filósofo del devenir. Heráclito que le dijo, mira, en realidad, al contrario, cuando yo observo al hombre, veo efectivamente que el hombre cambia, se modifica, envejece y muere. Si veo, por ejemplo, el agua que estoy observando ahora no es la misma que hace un instante porque va transitando, va recurriendo, con lo cual, efectivamente, cada cosa que observo cambia. Entonces, generalmente planteó una gran diferencia entre lo que cambia y lo que permanece. Entonces, Parménides dijo, no, miren, todo permanece. Y Heráclito dijo, todo cambia. Ahora bien, el que vino a resolver este problema fue Aristóteles. Aristóteles tuvo una genialidad, una cosa interesante que planteó, que dijo, miren, en realidad hay cosas que cambian y hay cosas que permanecen. Entonces parece también algo hoy por hoy evidente lo que estamos hablando, en cierta medida bastante sencillo, pero en esa época era bastante complicado afirmar esto, ¿no? Entonces, esto es la primera cosa interesante que plantea Aristóteles. Aristóteles que ve, volvemos a la realidad, ¿no? Esta observación de la realidad que ve, y que hay cosas que perduran a pesar de que otras van cambiando. Entonces él dijo, por ejemplo, yo veo al hombre, veo que el hombre nace, crece, se desarrolla, envejece y muere, pero en ese tránsito y en esos cambios veo que el hombre sigue siendo hombre. Esa persona sigue siendo persona. Entonces él dijo, efectivamente, algo que fue muy caro para la filosofía y muy caro para nosotros, que fue plantear este coprincipio. Este coprincipio que dijo, miren, si yo observo al hombre, efectivamente veo que hay cosas que cambian y cosas que permanecen. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que permanece? Él dijo, miren, lo que no cambia va a ser justamente la sustancia. Va a ser la forma sustancial. Ya que incorpora este concepto de materia-forma. Materia prima y forma sustancial. La forma sustancial es justamente aquella esencia que me define como hombre. En cambio, la materia prima es de lo que estoy compuesto o de lo que está compuesto esa sustancia filosófica. Entonces dijo, miren, hay algo que cambia, que va a ser la materia. Esa materia que el hombre, en todo su transitar en la vida, vemos que efectivamente cambia, que es el cuerpo, que va a ser parte de objeto de lo que ustedes están haciendo, que es la medicina, ¿no? Que ustedes van a trabajar con el tema de la salud, pero fundamentalmente trabajando en el cuerpo, que es lo que cambia. Pero hay algo que no va a cambiar, que va a ser la forma sustancial. Ahora bien, a partir de acá, él incorpora otro coprincipio, que es el coprincipio del cuerpo y el alma. Ahora bien, ¿qué es el alma? El alma justamente es aquello que anima, viene de ánima, es aquello que anima al cuerpo. Sería aquel aspecto inmaterial, espiritual, que efectivamente me mantiene una cierta permanencia o constancia en mi propia condición de hombre. Insisto, esto parece ser un tema menor, pero vamos a ver que es muy importante. ¿Por qué? Porque depende de yo cómo considere esto, van a ser las consecuencias posteriores. ¿Sí? Si yo efectivamente digo que por cualquier cambio material devenido en el cuerpo, no va a modificar mi parte sustancial, esto es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo una cierta patología o una cierta enfermedad, ¿esto qué implica? Y que mi condición de ser humano no se modifica, porque efectivamente eso es una modificación o una patología que repercute en el cuerpo, pero no repercute en mi condición de ser humano. Por eso podríamos decir que una persona discapacitada y sigue siendo persona a pesar de las modificaciones que ha tenido en el cuerpo. Entonces, este coprincipio es muy importante.
va a tratar de responder justamente a aquello que cambia y a aquello que permanece. Entonces Aristóteles va a decir, ya vamos a ver que esto no es pacífico, va a haber crítica respecto a esto. Aristóteles va a decir, hay algo que no cambia, que es la forma sustancial. Aquello que implica lo que anima y lo que da forma al cuerpo. El cuerpo va a ser la materia prima, que es lo que va a cambiar. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, él justamente elabora este concepto de unidad sustancial, que es lo que vimos en Boecio, ¿no? Boecio va a tomar toda la mejor tradición grecolatina y elabora ese concepto que vimos al principio. Entonces, él retoma este concepto de unidad sustancial, que es lo que vimos anteriormente. Ahora bien, ese ente sustancial, que ya dijimos que es aquel que existe en sí mismo y no en otro, y que sí que existe consigo mismo, se va a diferenciar del ente accidental, que justamente es aquello que me manifiesta el cuerpo o la materia. Entonces acá, esta distinción también es muy importante. Cuando habla de sustancia de accidente, está haciendo referencia a eso, ¿no? La sustancia que es el hombre, es la persona, aquella que existe en sí por sí mismo y no en otro. Y los accidentes, ¿qué van a ser? Aquellas cualidades personales que me van a manifestar que soy un hombre, sean mis características de humanidad, pero que justamente son aquellas que van a cambiar, pero que justamente van a existir en mí y no existen independientemente de mí. Ahora vamos a explicar cómo. Entonces Aristóteles arriba a este concepto. Él dice, miren, hay una única entidad sustancial, que es el hombre, pero que va a estar compuesta de 9 accidentes, que son accidentes que tenemos todos los seres humanos y que manifiestan lo que soy, me permiten referenciar lo que soy, que son efectivamente lo que va a cambiar. Este cambio accidental no va a modificar mi cambio sustancial, salvo cuando muera. Cuando muera y deje de ser lo que soy, indudablemente, ahí va a haber un cambio sustancial. Pero mientras viva, estos accidentes, por más que se modifiquen, no van a repercutir o no van a modificar mi condición de ser humano. ¿Cuáles son estos accidentes? El accidente de cantidad, es decir, todos los hombres tenemos una cierta cantidad, una cierta dimensión, tenemos pesa y medida, nos pueden mensurar, de hecho nos pesamos, sí, efectivamente podemos cuantificar nuestra persona. También sabemos que el hombre tiene cualidades, es decir, cada uno de nosotros es distinto a otro, tenemos diferentes características de personalidad, de identidad, de formas de ser, de proceder, que hacen a mi propio estilo personal. También tenemos un accidente de relación. Algunos son solteros, otros están casados, otros son hijos, otros son padres, otros son huérfanos, otros tenemos vínculos docente-alumno, otros van a tener, cuando ustedes se reciban, van a tener una relación de paciente con doctor. Entonces vemos que efectivamente el hombre está repleto de relaciones que lo van marcando en su vida también. También podemos decir que hay un accidente de ubicación, es decir, hoy por hoy estoy ubicado en un lugar determinado, estoy en mi casa, estoy en mi biblioteca, estoy dando una clase, ustedes están en su casa escuchando, pero si se cambian, cambia la ubicación inmediatamente. También implica la posición, es decir, ¿cómo estoy? Y estoy sentado, estoy parado, estoy corriendo, estoy caminando. También vemos que yo puedo estar también en una actitud de posesión. Hoy por hoy yo estoy tomando mate, estoy frente a la computadora, estoy teniendo la computadora, entonces puedo usar y disponer de lo que estoy observando. También tenemos un accidente de tiempo. Somos seres históricos, respondemos a un tiempo determinado. Estamos en el siglo XXI, estamos, por ejemplo, en un contexto de pandemia que marca parte de lo que estamos haciendo hoy por hoy. No podemos vernos presencial, lo estamos viendo de forma asincrónica o en forma virtual. También vemos que hay otro accidente que es la acción. Es decir, ¿qué estamos llevando a cabo? Y estoy dando clase, ustedes están escuchando, están tratando de comprender lo que digo. Y también la pasión. Es decir, yo puedo estar cansado, puedo estar contento, ustedes pueden estar enojados, pueden levantarse temprano, pueden estar pensando hacer otra cosa. La pasión es cómo yo afronto la actitud que tengo frente a lo que estoy llevando a cabo, ¿no? Entonces, estos serán los 9 accidentes. Vamos con un ejemplo concreto para que se entienda. Fíjense la foto que vemos acá. Puse una foto conocida por todos, que es Lionel Messi, ¿no? Justamente Lionel Messi está en el Barcelona, en la cancha del Barcelona, justo está con la esposa, que ya sabemos que es Antonella, y está con su hijo, uno de sus hijos, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de esta foto yo puedo sacar y puedo ir describiendo tanto lo que vimos recién como ente sustancial y con los accidentes. Ya dijimos que el ente sustancial es el hombre, es decir, Lionel Messi, que es aquello que
soy en sí mismo y por mí mismo, independientemente de cualquier cosa. Ahora bien, ¿qué accidentes van a definir a Messi? Ya dijimos, el hombre es sustancia. Vemos el accidente de la cualidad. ¿Qué cualidad tiene Messi? Y es futbolista. Si yo tendría que marcar una característica que defina a Messi, cualidad, no cantidad, es que es futbolista. Si yo tendría que evaluar algún tipo de cantidad, y podría poner el peso, pero sabemos que le dicen la pulga porque es bajito, es chico. Entonces vemos ya que el accidente de cantidad lo refleja muy claro. Si yo quisiera recastar el accidente de relación, podríamos poner un montón. Es hijo de, es padre, es amigo, es no sé, un montón de cosas. Pero acá en la foto que vemos, y que es esposo de Antonella Roccuzzo. También podemos preguntar el accidente de dónde. Y en la cancha de fútbol, en este caso, en la cancha de la Barcelona. ¿En qué posición? Y está parado, y dentro de poco va a empezar a jugar o va a empezar a correr, por ejemplo. ¿Tiene algo como posesor y como posesión? Digamos, sí. Hoy por hoy tiene a su hijo en sus brazos, pero también podría tener la pelota, o podría tener una copa levantando, por ejemplo. ¿Cuándo? Y llegó a las 21 horas al estadio, y esto está transcurriendo a las 22 horas también. ¿Qué acción está llevando a cabo? Y está saludando a su esposa y está sacándose fotos con los periodistas, por ejemplo. Y podríamos decir la pasión, y en este caso se lo ve alegre y se lo ve feliz. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando, chicos? ¿Alguna pregunta de esto? Se entiende, profe. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ahora bien, que yo separe al hombre, o que trate de distinguir al hombre en aquello que cambia, en aquello que permanece, lo que permanece es la sustancia y lo que cambia son los accidentes, esto no significa que yo lo pueda separar al hombre, sino que el hombre es un todo. Es decir, que la sustancia no pueden existirse en los accidentes y los accidentes no pueden existirse en la sustancia. Por ejemplo, el accidente de padre no podría existir si yo no tuviera hijos y si no estuviera con una persona ni podría llevar a cabo la condición de padre. Es decir, que tanto sustancia como accidente son coprincipios que son inseparables. Yo los separo a los efectos pedagógicos, a los efectos educativos, pero indudablemente estamos frente a un concepto que es total, que es totalizador, integral, que hace referencia a ambas cosas. ¿Sí? Ahora bien, esto que estamos hablando también, muchos autores han llegado a la conclusión de que podríamos evaluar efectivamente al hombre en lo que sería la constitución esencial del mismo, ¿no? Acá hay muchos autores que han ido marcando esta definición, ¿no? Esto es interesante porque acá vemos justamente cómo el hombre va a compartir con otros elementos de la vida en sociedad, que es la vida vegetativa y la vida animal, compartimos un montón de elementos y nos va a distinguir solamente con la vida racional. Entonces podemos decir que efectivamente el hombre tiene una constitución esencial que empieza con el cuerpo. Todos somos entes corporales, y ese ente corporal es mutable, es decir, cambia, no siempre es el mismo, pero podemos decir que este elemento del cuerpo, de la corporeidad, es un ámbito que compartimos con un montón de elementos, ¿sí? O lo compartimos con los elementos vegetativos, con la vida mineral, con la vida animal. Es decir, que efectivamente compartimos parte de este primer elemento que es el cuerpo o la entidad corporal. También sabemos que en el hombre hay una vida vegetativa, que es aquella que muestra el movimiento, que es inmanente al hombre. Acá vemos claramente las potencias de nutrición, de crecimiento, de reproducción. Esta parte que ustedes van a trabajar mucho, por ejemplo, porque parte de la alimentación es parte de la salud, es parte de algunas patologías o posibles enfermedades que van a tener, por mala alimentación, por falta de crecimiento o también problemas de carácter reproductivo. También vemos que en el hombre hay una vida sensitiva, que podemos decir que supera un poco la vida vegetativa, ya que entran los sentidos, es decir, aquellos que me permiten una vida emotiva, una vida sensible. Por ejemplo, los sentidos externos, vista, oído, olfato, gusto. También los sentidos internos, es decir, aquello que yo observo, pero que después pasa por mi inteligencia y trato de explicar lo que observo y lo que veo. Acá aparece la memoria, la cogitativa, que son los hábitos de comprender los primeros principios o de comprender los grandes principios que gobiernan la sociedad, etc. Y por último tenemos una vida racional, que acá cuando pegamos el salto, y podemos decir que es lo que distingue al hombre en el aspecto superior, ¿cierto? Que es la inteligencia y la voluntad. La inteligencia, que es lo que nos permite conocer, nos permite comprender,
y la voluntad nos permite actuar, llevar a cabo lo que la inteligencia llama iluminado como algo bueno. Y ahí obra en consecuencia, ¿sí? Estos eran los dos grandes aspectos. Acá podríamos agregar también la vida afectiva, que estaría dentro de la vida sensitiva, ¿no? ¿Por qué es la vida superior del hombre? Y porque me permite conocer, me permite, por ejemplo, elaborar universales, que serán los conceptos. Yo, por ejemplo, observo hombres con nombre y apellido, pero después permito elevarme y tener el concepto de hombre, el concepto de medicina, el concepto de derecho, el concepto de salud, por ejemplo. Entonces, efectivamente me permite llevar a cabo este tipo de cosas. Y también acá donde puedo llevar a cabo las dimensiones artísticas, las dimensiones técnicas y también la dimensión moral. El hombre justamente es responsable de su vida moral porque tiene la capacidad de conocer y de actuar y de llevar a cabo su propia conducta, digamos. ¿Sí? Ahora bien, fíjense ustedes que todo lo que hemos dicho va a ser problematizado. ¿Sí? Acá yo he puesto 3 teorías, que son un poco las que están más de moda o las que tienen mayor, podríamos decir, raigambre dentro de la discusión filosófica, que son las posturas funcionalistas, o también llamadas consensualistas, las posturas utilitarias y la postura que podríamos llamar ontológicas, que es un poco la que hemos desarrollado hasta ahora. Estas 3 posturas van a tener, vamos a ver, claras consecuencias en el orden práctico. Aquí nuevamente ustedes van a poder optar por las que consideren más pertinente, y son hoy por hoy las que están planteando, las que son parte del debate, por ejemplo, bioético, o los debates que plantea la ética médica en muchos aspectos, ¿no? Vieron que estamos hablando de bioética, de bioderecho muchas veces. Bueno, hoy por hoy estos autores son muy importantes para esta discusión. Ahora bien, vamos entonces con estos autores. Cuando hablamos de teoría funcionalista, o también o también llamada consensualista o consecuencialista, si bien hay diferencias, podremos tomarla hoy por hoy como sinónimos, son aquellas posturas que van a plantear que efectivamente, para que a mí me consideren como ser humano, primero tengo que determinar qué funciones voy a cumplir o qué funciones me determinan a mí como condición o como sujeto o como persona. ¿Sí? Es decir, previo a la determinación de mi concepto de persona o a mi categoría de persona, tengo que determinar previamente bajo qué requisitos me van a nombrar a mí o me van a considerar. ¿Sí? Entonces, acá vemos que esta teoría funcionalista va a estar determinada, mi condición de ser humano, a lo que determinan los otros. A lo que determina, por ejemplo, un Estado, a lo que determina una ley, a lo que determine alguien externo, que va a considerar que reunidas esas características, yo voy a poder ser parte de esa categoría. Bueno, acá tenemos un autor muy importante, que se llama John Rawls, un profesor de la Universidad de Harvard, muy importante, ya fallecido, que escribió 2 libritos muy importantes. Uno se llamó Teoría de la Justicia y otro se llamó Liberalismo Político. Lo que plantea Rawls, en pocas palabras, es lo siguiente. Él dice, miren, ¿cómo podemos hacer para vivir en sociedad cuando en la sociedad todos pensamos distinto? Todos tenemos concepciones morales, concepciones políticas, concepciones religiosas, concepciones sociales, culturales, totalmente distintas. Si yo le preguntara a ustedes, por ejemplo, que están hoy acá en la clase, vamos a ver que cada uno tiene preferencias, tiene diferentes actitudes, tiene diferentes pensamientos. Cada uno de ustedes tiene una cosmovisión de su vida y de lo que quiere hacer en su vida, que es muy distinto. Entonces dice John Rawls, bueno, ¿cómo hacemos para convivir a pesar de todas estas diferencias? Porque en un primer lugar las tengo que reconocer, no las puedo, soslayar o no reconocer. Entonces, ¿cómo hago para reconocerlas, pero a su vez que compartamos todo algunas líneas comunes? ¿Se entiende? Entonces, él, en este librito, El Liberalismo Político, cuando habla de la persona y con todas las concepciones que hay de persona, él dice lo siguiente. Él dice, la concepción de persona se desprende del modo en que la cultura política pública de una sociedad democrática concibe a los ciudadanos. Algo que se plantea en sus textos políticos fundamentales, Constitución, Declaraciones de Derechos Humanos, y en la tradición histórica de interpretación de esos textos. Quiero subrayar que la concepción de persona como libre e igual es una concepción normativa, es construida por el pensamiento y la práctica moral y política. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir acá John Rawls? Que yo acá me separo un poco de la filosofía de lo que venimos hablando hasta ahora, y ¿qué me está diciendo? Que en realidad mi categoría de persona humana, va a estar determinada ¿por qué? Por lo que los textos y por lo que la circunstancia política en el momento determinen lo que es persona y lo que no es persona. Es decir,
es lo que está planteando acá, ¿no? El concepto de persona como libre igual no es un concepto filosófico previamente, que después el Estado lo toma y el derecho lo regula. No, es algo que se va a discutir ahora. ¿Y esto qué significa? Y que hay condiciones personales, condiciones o circunstancias de algún tipo de sujetos que van a ser consideradas no personas. Y acá empezamos con los problemas. Porque justamente es un concepto normativo. Ahora bien, está claro que cada gobierno va a tener diferentes leyes, diferentes concepciones, con lo cual, si yo dependo de mi condición de persona a una cuestión normativa o estatal, y es peligroso. Es peligroso y un poco lo que muchos autores, que son críticos de lo que es el actual siglo XX, van a empezar a criticar esto, ¿sí? El tema de la globalización, el tema de la ética mundial, el tema de la cosificación del ser humano, que justamente van a empezar a criticar a estos autores porque van a plantear este tipo de conceptos. En pocas palabras, lo que dice John Rawls, miren, tu condición de persona lo tiene que determinar el Estado por medio de una norma. Che, pero yo soy persona independientemente de lo que el Estado diga, sino que el Estado tiene que reconocer, no construir mi concepto. Bueno, él dice que lo tenemos que construir, ¿sí? Ahora bien, ¿y acaso que las personas, preguntas, ¿no? Si mi concepto de persona humana va a estar dependiente o va a estar supeditado a lo que dice el Estado, ¿qué pasa con personas que tienen una cierta duda respecto de mi condición de persona? Por ejemplo, personas con discapacidad. Porque está claro que si yo digo que una persona tiene que ser una persona con diferentes características, y hay personas que sabemos que no tienen esas características comunes. Hay personas que no tienen una cierta plenitud física, sino que tienen problemas motrices, y hay personas que tienen una discapacidad mental o intelectual o cognitiva que también puede correr riesgo de que efectivamente no me consideren persona. Entonces acá empezamos con las grandes discusiones y con los problemas que esto acarrea, ¿sí? Si yo dependo de mi concepto de persona a lo que diga un tercero, ese tercero va a tener que determinar claramente qué es lo que entiende por persona y el peligro cuál es, que dentro de esas características haya personas que no incorporen o no estén dentro de esa característica, ¿sí? Vamos con otro ejemplo, el caso de los migrantes, por ejemplo. Hoy por hoy, ustedes saben que eso es un problema mundial, como también la discapacidad o las enfermedades motrices. Pero hoy por hoy, por ejemplo, hay estados que no permiten el ingreso de personas. O peor aún, ¿qué dicen? Miren, usted va a ingresar siempre que cumpla estos requisitos. Por ejemplo, si tiene un plazo fijo, tiene plata depositada, si tiene un nivel educativo determinado. Entonces, es verdad que un estado puede regular el ingreso de personas en base a la documentación que yo pido, pero hay personas que están escapando de un país porque no pueden comer, no pueden vivir, porque están perseguidas, porque la situación es tan difícil que se van a morir. Entonces no tienen otra escapatoria. No vienen acá de paseo de turismo, ¿no? No sé si ustedes han podido ver la cantidad, por ejemplo, de venezolanos que hay en Mendoza. Uno camina en la Arístides, por ejemplo, y generalmente en un draft o en un kiosco o en algún lugar hay generalmente un venezolano trabajando, digamos. Entonces eso que muestra que efectivamente la Argentina lo ha podido cobijar, ya han podido venir a trabajar, porque en Venezuela no podían. Entonces, fíjense acá como mi categoría de extranjero, en algunos estados, me implica que no soy sujeto de derecho. Implica que no puedo ingresar, ni tampoco puedo ejercer derechos. ¿Y esto por qué? Y porque una cuestión que lo determina el Estado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿yo soy persona independientemente de mi condición nacional? ¿O en realidad mi condición nacional determina mi condición de sujeto de derecho? En muchos estados, el hecho de ser extranjero ya me limita o me cercena parte de derechos. ¿Quedó claro la concepción funcionalista? ¿Alguna pregunta de ella? Sí. No sé si tiene relación, ahora que estoy pensando, que hace poco leí un artículo de que algún diputado de Chile quería hacer a las personas que no pagaran las multas por violar las restricciones, digamos, contra el COVID, quitarle todos los documentos. Creo que le dijo muerte civil. No sé si tiene que ver con eso también. Muy bueno, sí, totalmente. Totalmente. A ver, volvemos a lo mismo. Una vez que yo efectivamente regulo parte de la actividad del hombre, parto efectivamente de un preconcepto que es el hombre y que es persona humana. Fíjense ustedes que en el ordenamiento jurídico argentino, la regla es la capacidad y la excepción es la incapacidad. Todos los hombres, independientemente de lo que tengamos y de lo que seamos, somos capaces para el ordenamiento jurídico.
¿La excepción cuál es? Y la excepción es la discapacidad. Pero la discapacidad o la incapacidad siempre es relativa. Nunca puede ser absoluta. Porque si no volveríamos a la esclavitud. ¿Quién era el incapaz absoluto? El esclavo. El esclavo se lo trataba, por ejemplo, como una cosa, como un bien mueble o inmueble. Entonces lo regulaba el derecho real, para que tengan una idea. Porque el esclavo lo podía usar y disponer porque era justamente un objeto. Bueno, por eso en la Argentina y en el mundo ha desaparecido la incapacidad absoluta. Pero en la práctica no. En la práctica hoy por hoy, como bien dijiste vos, siguen habiendo incapaces absolutos. Esto pasó, por ejemplo, en el siglo XX con las guerras mundiales, fundamentalmente con Hitler, cuando mi condición de judío implicaba que no se consideraba como sujeto de derecho. Fíjense que una de las primeras normas que dicta Hitler antes de llegar al genocidio era que las personas que eran judíos perdían la nacionalidad alemana y el Estado expropiaba todos los bienes. Es decir, yo no tenía derechos posesorios, no podía usar y disponer de mis bienes, el Estado lo expropiaba. Por eso le decía que es la postura más radical que hoy por hoy tenemos. Al haber renunciado a la distinción entre animales humanos y no humanos, porque para él somos todos iguales, el animal y el hombre, digamos, podríamos negarnos a establecer una distinción entre personas y aquellos que no son personas. Y en vez de ello, insistir en que todos los seres vivos, o quizá más conveniente, todos los seres capaces de experimentar placer o dolor, tienen el mismo derecho a la vida. Por lo tanto, una persona no es por definición un ser humano. Es decir, yo voy a ser ser humano cuando tengo la capacidad de sentir placer o sentir dolor. Si yo pierdo esa capacidad cognitiva y sensible o emotiva de sentir placer o dolor, mi condición de ser humano desaparece. Con lo cual, no soy persona humana, no soy ser humano, sí soy persona, pero ser persona no implica ser humano. Con lo cual, vemos que hay una distinción muy polémica. Vamos con los ejemplos. ¿Qué pasa con las personas mayores de edad? Hay personas mayores de edad que por la edad, ya vamos a ver, con otra enfermedad, pero que indudablemente muchas veces pierden esta capacidad de sentir placer, sentir dolor. Entonces uno puede decir tranquilamente que estas personas mayores de edad ya no podrían ser consideradas personas. Esto está pasando en muchos países de Europa, en el cual el anciano o la persona mayor de edad se considera un estorbo, se considera una cosa que me está complicando la vida, no solo desde el punto de vista jubilatorio, porque la expectativa de vida ha crecido, sino también porque implica hacerme cargo de algo que en principio no podría considerar como persona. Vamos con un ejemplo concreto, las personas con Alzheimer. Una persona con Alzheimer no solo perdió la memoria, usted lo conoce mejor que yo, sino que pierde la capacidad del placer o de dolor. Entonces, ¿qué va a decir Singer? Efectivamente esto. Una persona con Alzheimer no vale la pena, y acá es cuando él introduce el tema de la eutanasia. ¿Qué debemos hacer con personas que han tenido la capacidad de sentir placer o dolor? Eliminarlas. Profe, pero dice eso textual, lo dice textual. Tenemos que eliminarlas. Personas por nacer también. Una persona por nacer uno podría decir que no siente dolor ni siente placer. Entonces no tiene tampoco conciencia porque está en desarrollo. Acá justifica el aborto. En todos los casos no habría ningún tipo de inconveniente. Y hablar con una persona con ciertas patologías o ciertas, por ejemplo, patologías motrices, tampoco sería persona. Entonces, hay textos, yo no he puesto todos, pero hay textos en el cual justifica eliminar niños que vienen con ciertas malformaciones o con ciertas patologías. Porque esas personas no tendrían capacidad de sentir placer o dolor. ¿Sí? ¿Se entiende este autor? Sí, Doc, se entiende. Sí. Perfecto. Fíjense, les pongo un ejemplo, en Europa, en algunos países de Europa, en España por sobre todo, con el tema del diagnóstico prenatal, muchas veces se justificaba el tema del aborto de personas con síndrome de Down. Justamente el diagnóstico prenatal tenía por objeto, además de evaluar el cuadro médico en general,
tenía por objeto, como ustedes saben, evaluar si esta persona salía con síndrome de Down o no. Bueno, efectivamente, a esta persona se les habilitaba interrumpir el embarazo produciendo el aborto. Bueno, fíjense, Naciones Unidas tuvo que sacar una resolución y prohibir este tipo de prácticas porque efectivamente se consideraba que me estaban eliminando por ser Down. Es decir, me estaban eliminando por alguna patología, por alguna enfermedad que tenía de base. ¿Sí? Que no era la discusión del aborto en sí, sino que era una discusión que me eliminaban por ser Down. ¿Sí? Fíjense, hoy por hoy tenemos una convención de personas con discapacidad en la cual esto sería inaudito y totalmente fuera de lo que se plantea, ¿no? Hoy por hoy hemos avanzado, pero las personas con discapacidad, si bien no tienen la plena capacidad, esta incapacidad relativa se puede solucionar y puedo tratar de solventarla, ¿no? Ahora bien, tenemos la última concepción, que es llamada ontologista, que es un poco la que planteamos al principio, que era justamente aquella que dice que en realidad soy persona o no soy persona, pero en el caso de que ser persona, esto implica que yo reúna todas las capacidades o todas las características que implica mi humanidad, que implica que yo debo reconocerla y debo respetarla desde el punto de vista jurídico o político. ¿Sí? Acá pongo dos autores que van a ser representativos de esta escuela. Uno es Jérôme Lejeune, que lo tienen que conocer. Este médico, pediatra, fue el que descubrió, genetista también, fue el que descubrió efectivamente el síndrome de Down. Tiene varios libritos, que es el embrión humano y el avance médico del embrión del síndrome de Down, ¿no? Por eso en la foto, generalmente cuando uno busca una foto de él, siempre aparece con un chico Down. Bueno, ayer fue efectivamente el que descubrió esta cuestión cromosómica, que indudablemente explicó parte del síndrome de Down, ¿cierto? Fíjense lo que dice Jérôme Lejeune, ¿no? Dice, cuando existe la primera célula, todo, absolutamente todo, lo que le permite evolucionar hacia el individuo, ya se encuentra en su lugar. Cuando un espermatozoide fecunda el óvulo, produce la célula más especializada del mundo. Especializada para la que ninguna otra célula tendrá jamás las instrucciones durante la vida del individuo que acaba de crearse. Ningún científico ha omitido jamás la opinión de que un embrión puede ser objeto de propiedad. Desde la concepción, un hombre es un hombre. Más allá de la concepción, más allá del criterio de la concepción como criterio de inicio, lo más importante es esto, que a partir de ahí ninguna modalidad, ninguna precariedad, ninguna patología puede cercenar o limitar mi condición de ser humano. Esta es la cosa más importante. Con lo cual, hay una protección integral del ser humano. Fíjense cómo esto, generalmente el ordenamiento jurídico lo tiene en cuenta. Después hará excepciones pertinentes a alguna eventualidad particular, ¿sí? Por ejemplo, el aborto terapéutico, o en el caso de el empecinamiento terapéutico, en el caso de la eutanasia, en el cual yo podría efectivamente desconectar a una persona, que eso ya lo van a ver después con el profe Olais en los dilemas éticos. Pero hoy por hoy podríamos decir que la consecuencia de esta concepción es que efectivamente yo voy a proteger al hombre bajo cualquier tipo de modalidad. Y yo no podría poner una condición al reconocimiento de la persona, porque ya sería inmediatamente establecer categorías de personas. Entonces tendría categorías de máxima, categorías de mínima o categorías intermedias. No, si yo soy hombre, eso implica que tengo existencia y que tengo el correlato de ser sujeto de derecho. ¿Bajo qué? Bajo cualquier modalidad, bajo cualquier modalidad. Sano, enfermo, gordo, flaco, calvo, con pelos, alto, bajo, religioso, no religioso, cualquier condición. ¿Sí? Y el otro autor, un filósofo muy importante alemán, que es Robert Spemann, que también insistió mucho en esto, y ha sido también otro de los autores que está en la discusión actual. Fíjense esta frase, que también es muy pertinente, de esta concepción, ¿no? Fíjense lo que dice él. Dice, miren, las personas son o no son, pero si son siempre actuales, siempre en acto. Son como la sustancia aristotélica. Realidad primera que encierra en sí la posibilidad de diferentes actualizaciones ulteriores. Pero que es realidad primera. Después van a haber modificaciones ulteriores, pero que responden a esta realidad primera, ¿no? Para la condición de ser personal, solo puede y debe haber un criterio: la pertenencia biológica al género humano. De ahí que tampoco se pueda separar el comienzo y el fin de la existencia de las personas del comienzo y del fin de la vida humana. Si existe alguien, existe desde que existe un organismo o un organismo humano individual y seguirá existiendo mientras el organismo esté vivo.
Esto acá le está respondiendo a Peter Singer cuando distingue entre persona y ser humano. Porque dice claramente que no todo ser humano es persona, perdón, no toda persona es ser humano, sino que esa persona tiene que tener capacidad para sufrir o para gozar. Si tiene esa capacidad, es parte del ser humano, ¿no? Si no, no podría ser. Bueno, muy bien. Llegamos entonces a esta primera parte. Esperen que vuelva. Ya hay más en preguntas o comentarios de lo que estamos viendo. Bueno, muy bien, chicos. Si quieren prender la cámara o hacer preguntas, dudas sobre el tema, si quedó claro, algún comentario, duda. ¿Quedaron claras las 3 concepciones? Para mí quedó todo Profe, yo claro, tengo profe. una duda. En la funcionalista, ¿qué es lo que justifica que el Estado pueda determinar quién es una persona o qué no? Muy bien. Y criterios políticos. Por ejemplo, criterios económicos. Vamos con el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, hoy por hoy, limita el ingreso, también en Europa, ¿no?, de muchas personas al Estado. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para limitar ese derecho? Porque hay personas que van con los papeles, van con los papeles y tienen las condiciones que el Estado impone, por una cuestión económica. Porque ese extranjero se lo ve como alguien que viene a entorpecer el sistema sanitario, el sistema de salud, el sistema educativo. Fíjense en la Argentina, muchas veces los argentinos tenemos prejuicios respecto a esto, ¿no? Pongo el ejemplo de los migrantes porque tuve la posibilidad de trabajar como abogado en la Dirección de Inmigración. Es una época de mi vida cuando ejercía la profesión y me acuerdo que pude ver esa realidad patente y la vi en carne propia, ¿no? Entonces a veces tenemos ese criterio, ¿no?, de que el extranjero viene a complicarme la vida. Entonces muchos de estos que hacen limitan esos derechos. Entonces me dicen, no, para poder tener el derecho a la libre circulación me ponen diferentes condiciones. O a veces me los cercenan. Pero acá el criterio es económico. Entonces, por ejemplo, hay un criterio que se dice que nos vienen a robar la educación. ¿Saben cuántos estudiantes hoy por hoy tiene la UNCUYO? Estudiantes extranjeros que están estudiando, que la mayoría son de posgrado, que los posgrados en la de Cuyo se pagan. ¿Saben cuántos estudiantes tenemos extranjeros? Estudiantes totales, hay más de 55.000 estudiantes en toda la de Cuyo. ¿Saben cuántos extranjeros son de esos 55.000? ¿Se les ocurre algún número? ¿2.000? Gracias, Lucas. No, 75. 75 personas, de las cuales la mayoría está estudiando posgrados. Que el posgrado son pagos, se pagan en la de Cuyo. Son baratos, pero se pagan igual. Que muchos vienen porque efectivamente, para que tengan una idea, un doctorado en Chile sale $200.000 y en la Argentina sale 150.000 pesos. O sea, nada, comparado con lo que ellos pagan, ¿sí? Pero muchas veces tenemos prejuicios respecto a esto, ¿no? Si uno analiza, tuve la posibilidad también de analizarlo, el tema delictivo, ¿no? La cantidad de robos o hurtos. Dicen, no, vienen los extranjeros a robarnos. El porcentaje de los delincuentes por nacionalidad extranjeros no llegaba al 2,5%. Si uno también analiza las estadísticas médicas, ahí sí podemos estar un poco más complicados. Por ejemplo, hoy por hoy, Chile, ponemos un ejemplo muy cercano. Ustedes saben que Chile, la salud es privada, es bien capitalista, está terciarizada, digamos, y si yo no tengo ingreso no puedo utilizar el servicio médico, ¿no? Entonces hay muchos chilenos vienen, por ejemplo, al NOTI, que el NOTI, además de ser un hospital de excelencia, me brinda gratuitamente los servicios, ¿sí? Pero tampoco uno puede hacer estadística y tampoco es que el sistema sanitario esté colapsado por los extranjeros, es decir, nadie ha sido dejado de atender o nadie ha sido dejado de atender por un extranjero, sino que, pero volviendo al ejemplo de la compañera, generalmente, ¿cómo limito yo? Y por criterios políticos o por criterios de carácter económico. Esos van a ser los criterios. Vamos con un ejemplo. Muchos países de Europa están insistiendo en la eutanasia. ¿Por qué? Porque justamente hoy por hoy el sistema previsional está complicado. Acuérdate que yo me jubilo a los 65 como hombre, a los 60 como mujer. Hoy por hoy la expectativa de vida llega casi a los 90 años. Entonces yo como Estado tengo que mantener 30 años a una persona cuando antes la mantenía
por 15 años o por 10 años. Sumado a eso, que no hay niños y que la tasa de natalidad de los países baja, no tengo activos que me cubran los parámetros jubilatorios. Porque para yo cubrir un jubilado o 2 jubilados necesito 4 activos. 4 personas que trabajen y que aporten. Con el aporte de los activos, yo cubro parte del sistema jubilatorio. Cuando un Estado tiene mayor capacidad de pleno empleo, es cuando puede justamente tener mayor política jubilatoria. En la Argentina hubo periodos en el cual el sistema jubilatorio ha andado tan bien que ha permitido esos fondos para generar políticas públicas. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del Procrear? El Procrear, que era esta posibilidad de las personas que no tenían vivienda o primera casa poder tenerla, se utilizó con fondos del ANSES. ¿Tá? Que también fue todo muy criticado porque se decía, bueno, si había un fondo del ANSES, que le aumentan a los jubilados. Pero bueno, siempre son criterios políticos y circunstanciales, ¿no? ¿Se entendió la pregunta, la respuesta? Sí, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿qué capítulo hay que leerse para la próxima clase? Mira, en realidad lo que estamos viendo es el capítulo 3, que hemos visto la primera parte, nada más que yo la primera parte, ustedes van a ver que es muy cortita en el libro, yo la amplié con estas concepciones porque son muy importantes, ¿no? Y aparte porque están en el ojo de la tormenta de lo que ustedes están haciendo, es decir, hoy por hoy la medicina se plantea todos estos dilemas éticos, ¿no? Si bien ya van a haber bolitas que se van a plantear esto más concretamente, quise plantear como que las 3 posturas que están hoy por hoy en vilo, ¿no? Que están poniendo en tela de juicio el tema de persona. Si bien el libro parte de la teoría ontologista o personalista, vi la necesidad también de plantear otras posturas, primero porque a algunos de ustedes les puede cerrar esa postura y les puede considerar pertinente, o para también plantearles cuáles son las que están discutiendo hoy por hoy, ¿no? Para que no se queden solamente con una visión, que es la ontologista, sino que hoy también tenemos la utilitarista y la funcionalista. Hoy por hoy, les pongo el ejemplo, tiene mucha cabida la funcionalista. La funcionalista tiene cada vez más cabida, ¿no? Indudablemente, siempre y cuando los criterios que yo determino pueden ser racionales. Muchas de las críticas justamente es cuando los estados empiezan a establecer criterios de funcionalidad que son medio arbitrarios, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el capítulo 3, el jueves que viene vamos a terminar a ver la segunda parte. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. ¿No hay preguntas, comentarios, nada? Bueno, chicos, entonces los libero. Profe, yo tenía una pregunta. Dale. ¿La eutanasia en qué postura se basa, más que nada? La eutanasia, a ver, es bastante complicado la temática en sí. Es complicado porque es muy difícil encuadrarla dentro de una de las concepciones. Podríamos decir que podría ser parte de la funcionalista y de la utilitarista. Podríamos decir que el mayor fundamento filosófico va a estar en la utilitarista. Porque un poco lo que plantea la eutanasia es el caso de una persona que tiene una enfermedad terminal y que decide, para dejar de sufrir, eliminar con su vida y que la asistan en el fin de su existencia, digamos. Pero el objetivo último es fundamentalmente una cuestión de dolor o placer. Entonces lo que se está planteando ahí es tratar de eliminar el dolor, justamente eliminando la vida. Peter Singer, Néstor, justamente era muy partidario de esto, ¿no? Él decía, miren, cuando una vida ya no tengo la capacidad de placer, y ya estará justificado justamente eliminarla. Y tenemos que ayudar a esa persona a que eliminemos la vida, ¿no? Indudablemente, esto sería un concepto muy genérico, después hay que analizar los tipos de eutanasia, cuáles son los alcances, para que se puedan evaluar, porque no es lo mismo una enfermedad terminal que una enfermedad, por ejemplo, psicológica. Por ejemplo, muchas veces hay eutanasias que no permiten, por ejemplo, la eutanasia en el caso de una depresión. Otros países que sí lo aceptan, hay conceptos más abarcativos, más reducidos de eutanasia, digamos. Depende un poco cómo los mire y cómo se lleve a cabo, ¿no? Esto no significa tampoco que el Estado ni la medicina tiene que, digamos, resguardar o proteger o mantener una vida bajo cualquier circunstancia, no, tampoco.
Acá está el otro extremo, que es el empecinamiento terapéutico. Cuando yo estoy empecinado en mantener una vida con vida, no. No, a ver, si yo tengo que mantener una vida con respiratorio, con respirador y con todos los recursos electrónicos, y no sé hasta qué punto estoy haciendo algo correcto o desde el punto de vista moral correcto, ¿no? Imagínense hoy por hoy en un sistema de crisis sanitaria como estamos pasando, ¿no? No sé si yo podría mantener una persona conectada tanto tiempo, sino que hoy por hoy, lamentablemente, hay que valorar esos casos, ¿no? Entonces, como que hay diferentes niveles. Eso no sería eutanasia, sino sería una cuestión ya de mantener o no con vida a una persona con medios artificiales. Pero en principio, podríamos decir que estaría más centrado en el utilitarismo y no tanto algo de funcionalismo, pero no en el ontologismo. El ontologismo te diría que el dolor es parte de la vida y que yo tendría que tratar de resguardarlo hasta que, por ejemplo, el límite sea esto, ¿no? El empecinamiento terapéutico. Ya cuando una persona vive porque yo la mantengo viva y ahí sería el límite, ya yo podría desconectarla, por ejemplo. ¿Sí? Gracias, profe. De nada.